Hola, bienvenidos a Dementes Sanos, un espacio donde vamos a hablar de salud mental, donde vamos a brindarte herramientas para conocer cómo afrontar el día a día desde una manera más suave. En este mundo que está tan congestionado, que el estrés, que el trabajo, que el bullying, lo que vamos a ir charlando y viendo cómo a través de algunas bases podemos ir superando todo eso. Hoy nos acompaña Alejandro Rico Rincón, psicólogo, nuestro psicólogo de cabecera. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hombre. Bueno, cuénteme pues. ¿Qué le cuento, hermano? Pues a ver, primero, no, pues me parece muy chévere el espacio, weón. O sea, la verdad es que fue una propuesta como interesante cuando me la hiciste, pues como en consulta, como este tema de fomentar o dar, pues como algunas bases, contenidos de psicología hay mucho, o sea, y realmente la psicología es una rama pues como muy amplia, ¿cierto? Es una ciencia que tiene muchos enfoques, múltiples enfoques. Es más, incluso desde la perspectiva clínica, tenéis una mano de enfoques, sistémico, cognitivo, conductual, cognitivo-conductual también, psicoanalítico, que no se me escapen otros, gestálticos, narrativos, bueno, o sea, hay una cantidad de formas hay una cantidad de formas de abordajes de patologías y de situaciones, y es un campo que se aplica a muchos otros escenarios, ¿sí? Laboral, organizacional, pues que son como lo mismo, educativo, social, comunitario, o sea, es muy amplio, ¿cierto? Entonces, no, pues la idea es como hablar sobre los temas que se vayan proponiendo, que se vayan poniendo sobre la mesa, ¿cierto? Y pues en lo mucho o más bien poco que pueda aportar desde lo que sé, con mucho gusto. Bueno, entonces acá les contamos pues que Alejandro, vamos a abordar el espacio Ujú. desde dos puntos de vista. Ahí me disculpan pues, primero tengo que estar nervioso. Vea, Alejandro va a hacer el papel de psicólogo. ¿Y ahí de qué va a hacer yo el papel? Sí, señor, de loco, no mentiras, de paciente. Alejandro y yo nos conocimos en terapia, en consulta. Alejandro es mi terapeuta. ¿Qué tal le ha ido con este loquito, Alejo? Bien, bien, no, cada persona es un mundo pues como muy particular, ¿cierto? Más de hecho alguna vez conversándolo con una paciente me decía como, ¿cuál es el caso más grave que le ha llegado? Y Uy, soy yo. no, Ay, menos no, mal. no, porque es que es una pregunta que no tiene una respuesta exacta, ¿sí? Puede llegar un paciente que esté muy consternado y que esté, digamos, como muy angustiado con muchas situaciones y que presente síntomas que, qué sé yo, que a la luz de la sociedad o del contexto sean como notoriamente malos, por ponerle como una categoría. Estamos hablando de pensamiento de muerte, estamos pensando de autolesión, estamos pensando cutting y una cantidad de trastornos y de temas. Y resulta que en terapia a esa persona le es más fácil fluir y hablar sobre sus cosas que una persona que llega completamente angustiada o preocupada por situaciones de estresores laborales y pueden ser 5 o 6 consultas sin que esa persona logre abrirse, es más, incluso prefiere desistir del proceso terapéutico porque no es capaz de echar como esa mirada sobre sí misma que la misma persona que llega con tanta situación como de sufrimiento, ¿sí? Entonces, como determinarlo es muy complejo, es un mundo completamente subjetivo, cada paciente tiene su sufrimiento, cada paciente tiene, digamos, su expresión, cada paciente es un mundo pues como particular. Y digamos que la idea desde la terapia es como irlo develando, ¿sí? En la medida en que pues vaya fluyendo. Hay muchas cosas que tienen que ver allí, ¿sí? Es más, incluso el mismo terapeuta puede presentar como temas de contratransferencia, se les llama desde el psicoanálisis o resistencia, ¿sí? Y es porque lo que habla el paciente evoca situaciones o contextos no trabajados del mismo terapeuta. Claro, Alejandro. Es que sobre la salud mental hay muchos mitos, hay muchas creencias. O sea, generalmente yo ya aprendí a gozarme. Pues, o sea, yo lo que hago es que yo mismo me digo lo quito por ti. Bueno, todo eso. Yo no estoy loco, ¿cierto? Sí. Bueno, hay como... No, mentiras. Yo no estoy loco. Tengo una condición mental, algo en mi mente que no funciona bien. Lo que pasa es que, a ver, hay muchos textos que te van a hablar de psicopatología y el nombre o digamos la etiqueta loco es
Es un tema que ha sido como muy derrocado ya hasta este punto, ¿sí? Si te pones a pensarlo, hay un filósofo que es Michel de Foucault, no sé si alguna vez lo has escuchado, No, no. y el man tiene, digamos, como muchos de sus textos están estructurados en el asunto del poder. De hecho, él tiene un libro, no recuerdo el nombre en estos momentos, lo leí hace mucho tiempo, creo que se llama Los discursos de poder, precisamente, y ponía ese paralelo entre el tema de los psiquiatras, quienes tienen la capacidad de denominar a otra persona un presunto loco, ¿sí? Es más, incluso Lacan en el seminario 3 habla sobre la psicosis, ¿sí? Que se dividen en dos, esquizofrenias y paranoias. Y dice que a ellos propiamente es a quienes se les puede catalogar en el nombre de locos, de los que apropian el nombre de locura propiamente. Pero ¿por qué esa locura? Por una desconexión o una suerte de desconexión con la realidad. Si te pones a pensar en estos momentos, en la actualidad, pues estamos hablando de que Lacan escribió eso como en el 1960 y pedazos, ¿sí? O 1953, creo. En la actualidad, la desconexión con la realidad que tienen las personas es impresionante. Pues, o sea, incluso por los medios digitales hay mucha capacidad de desconexión con la realidad, ¿sí? Entonces, ¿quién puede denominar propiamente loco a alguien? Es más, ¿quién le asegura a usted que usted vaya a consulta y yo sea portador de alguna razón y no esté realmente más trastornado de lo que usted está? Bueno, acá se me vienen muchas cosas a la mente, vea. Yo estudié 5 semestres de psicología en la San Marino. No, mentiras, hombre. En la UNAD. ¿Para Sí. qué vamos a hablar las cosas como son? Entonces yo tengo esta teoría, que los psicólogos estudian los primeros 5 semestres para saber que están mal del coco. Y los otros 5 para arreglar el coco. Por eso es que a mí me faltaron los otros 5 y qué días. No, mentiras. No, vea, una realidad, sí, Alejandro, que yo he visto es que las personas en el común utilizan la palabra loco, demente, depresión, muy a la ligera. Porque una persona dice algo, ah, este tan loco. O es que ese tan bipolar. Cuando en realidad, pues desde lo que yo he vivido como paciente, hombre, tener una afección mental, sentir en algún momento ansiedad, sentir en algún momento depresión, algún momento tener ganas de colgarse, pues acá hay unas viguitas, no mentiras, eso es muy No, duro. sí, 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 pero creo que lo estás tratando como de aterrizar al hecho de que es algo que es transversal para todas las personas, es decir, en algún momento lo van a padecer o lo van a sentir, ¿sí? Es más, no todas las personas que se sienten deprimidas o ansiosas van a terapia, ¿sí? O dan ese paso, o dan ese salto, ¿sí? Hay un concepto que es pasaje al acto, ¿sí? Un paso al acto, y siempre lo he pensado en el sentido de que una persona que llega a terapia, que busca terapia, no porque lo manden, no porque lo obliguen, sino que la persona misma es consciente de que requiere de pronto alguna intervención en un proceso psicológico, lo que sea, es porque digamos que hay algo que se rompe en algún lugar, se fractura, ¿sí? Y divide al sujeto. De hecho, desde el psicoanálisis así se entiende el síntoma, ¿sí? Como algo que divide al sujeto y que lo confunde, y que no logra pues como comprenderlo. Entonces, sí, o sea, las etiquetas de locura se utilizan para muchas cosas. ¿Puedo hablar? Dale, estamos en El, confianza. es que es un tema muy largo, parce, es un tema muy largo porque obviamente va en un tema, digamos, como de clasificación que hay en la actualidad. Eh, Hombre, me falla la memoria en estos momentos, pero digamos, hay varios escritos, de hecho son muchos, creo que por eso no puedo recordar uno en específico, que hablan respecto a que el ser humano necesita nominar algo. Creo que eso está en un escrito de Colette Soler. Y ella dice, el ser humano necesita denominar algo, necesita darle una categoría, necesita darle una nominación a un tema. Un calificativo. Exactamente, para poder asimilarlo vía lo simbólico y poder aterrizarlo en algo comprensible, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchas herramientas que ayudan en estos momentos. De hecho, desde salud mental utilizamos o nos basamos, digamos, como en dos sistemas de clasificación, por así decirlo, que es el DSM-5 y el CIE-10. Se van actualizando constantemente porque, pues, obviamente, digamos que van habiendo como variaciones en los diagnósticos. Entonces ellos te presentan una serie como de sintomatologías y de acuerdo a lo que vos tengas, entonces te clasifican dentro de un aspecto en específico, ¿cierto?
Eso sí lo habla Roberto Masuque y Gabriel Lombardi en un libro que tienen que se llama Neurosis Obsesiva, que fue el que te mostré esta mañana. Y de Ah, hecho en las sí. primeras páginas ellos dicen que son unos diagnósticos de computadora, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hacen es aterrizarte una serie de síntomas. Entonces, de episodio depresivo, episodio depresivo leve, moderado, grave. Entonces, digamos que las variaciones de uno a otro se van a dar por la intensidad de los síntomas y el tiempo de duración, ¿sí? Pero por lo general para la depresión entonces es la anedonia, el letargo, la inapetencia, la alteración del sueño, está el estado pues como de frustración, irritabilidad, ¿sí? Episodios de llanto y de tristeza. Pero, hombre, no todas las personas se deprimen por las mismas cosas, ¿sí? Claro, hay Y mucho. no todo duelo va a llevar a un episodio depresivo o a un trastorno depresivo. No todas las personas que tengan ansiedad, maldita sea, la ansiedad es necesaria, ¿sí? La ansiedad es fundamental para la existencia y para la adaptación del ser humano, ¿sí? Si a vos no te da ansiedad frente a una presentación que tenés que hacer, es más, ahorita cuando estabas comenzando, por ejemplo, estabas como con la emoción de eso, entonces Claro. obviamente como la energía, sí, pero es eso, o sea, lo que te hace es prepararte para algo que va a llegar. Sí. Todos vamos a tener que tener ansiedad. El tema es cuando eso ya es desbordante, ¿sí? Cuando eso ya te estresa, te carga, y entonces comienzan a haber somatizaciones en el tema de tensión, en el tema de taquicardias, en el tema de ataques de pánico, en el tema de trastornos de conversión, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, sí, realmente la gente utiliza etiquetas como muy a la ligera. Y digamos que esto ya no es tanto como es de una fundamentación teórica, sino que digamos que es como muy coloquial y es que cuando uno señala con un dedo hay otros tres o cuatro que lo están apuntando a uno, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hacemos es señalar a otra persona como para no ahondar sobre nosotros mismos o echar la mirada sobre nosotros mismos y esa es la etiqueta de loco. Claro. No, yo por ejemplo, eh, cuando, antes de sufrir y de ser diagnosticado, Sí, porque yo puedo decir que mi afección mental, ¿cierto? Vamos a ponerle un nombre pues como por vacilar. Vamos a poner mi locura sí, empezó desde niño y adolescente. Yo he analizado que muchos de los comportamientos que digamos que se ven anormales los tenía desde niño y adolescentes. Y yo no tuve un diagnóstico. Y todo el mundo decía, no, es que Oscar es más mal geniado. No, no, yo no era mal geniado. Había algo que me causaba ese mal genio. Y había algo que me sacaba mi de quicio. Pero entonces todo el mundo, no, que es que Oscar es mal geniado, no. Y Alejandro, y hablando de esto de la salud mental, hombre, vea, lo importante, y para eso queremos hacer este programa, este podcast, como usted lo quiera llamar. Estoy viejito, entonces vintage, yo no crecí con podcast, yo crecí con programas de televisión. parezco que eso igual es nuevo para mí también, huevón. Bueno, entonces, ¿qué es? Vea, que si usted identifica nuestras charlas que estamos teniendo acá, usted identifica, hombre, yo me estoy estresando de más. A mí el trabajo me está colocando una carga adicional que yo no sé sobrellevar. Hombre, los conflictos con mis hijos me generan un llanto. Yo de repente estoy llorando en mi habitación. De repente estoy llorando. Esa es una canción sota de Sí, esa no, cosa. estos días la tocamos. Bueno, o estoy llorando, o hay algo, o hay una situación de pánico. Por ejemplo, las fobias. ¿Qué tiene miedo a las cosas? Y uno dice un gusano, o por acá puede parar la culebrita, una culebrita. La otra ante una culebra se muere, le da el cardíaco, ¿cierto? Y sobre eso, pues, hay muchos mitos sobre la salud mental. Sí, Y hoy, ¿qué te parece si hablamos un poquito de esos mitos de la salud mental? hacele, está bien. Bueno, vamos a empezar con el primer mito. Dicen, pues, dicen, a mí no me consta, dicen por ahí, yo no sé, que, ser, que la persona que tiene una afección en su salud mental es porque es bruto, o porque tiene una deficiencia cognitiva, o porque no es inteligente. ¿Vos qué decís a eso, hombre? No, 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 es muy errado, es muy errado. De hecho es una pregunta que ya comienza a ser demasiado amplia en su respuesta. Una respuesta corta es no, no. Nada tiene que ver un padecimiento, nada tiene que ver un padecimiento o una afectación de la psique, si se quiere llamar de esa manera, necesariamente con el proceso cognitivo. De hecho, son cosas muy diferentes. Hay una línea de la psicología que de hecho se encarga de eso, que es la neuropsicología, ¿sí? Y tiene que ver ya entonces con todo este problema de identificación de
funcionalidad en los procesos cognitivos. Hay temas que se pueden tratar desde la psicología que tienen que ver como con un déficit cognitivo, ¿sí? Pero no todas las afecciones están relacionadas con un déficit cognitivo necesariamente. Es más, incluso cómo calcular el déficit cognitivo. Hoy por hoy es muy normal que pase esto, parce. A ti te llevan una persona a consulta y te dicen, ah, tiene TDAH. Entonces lo que te está hablando de los diagnósticos de computadora, ah, tiene TDAH, listo. Entonces ya, bajo el diagnóstico, entonces justifico una cantidad de comportamientos y doy la explicación, ¿sí? Y hay una cantidad de ayudas o herramientas que ya están pues como presentes en el contexto que te van a ayudar con eso, ¿sí? Entonces en el colegio tienen que aplicar el PIAR, ¿sí? Que es un programa individualizado de aprendizaje, o como se llama, digamos, como en las instituciones privadas que tienen otro nombre distinto, ¿sí? Entonces remita a terapia por fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia por psicología, rehabilitación neuropsicológica. Y vos en terapia hablas con el niño y hablas con el niño y te das cuenta de que el pelado no tiene en absoluto ningún tema relacionado con una afección cognitiva. Y te das cuenta que el TDAH del niño, que esto es supremamente normal, esto es muy frecuente. El TDAH del niño son pautas de crianza. Entonces va uno y habla con los papás y les pregunta, bueno, ¿y cómo son los procesos de castigo? No, nosotros somos súper estrictos con él y lo castigamos. Y exploras y te das cuenta que el castigo le duró 2 minutos. Porque después, ay, qué pecado del niño, ahí solo, o el papá está ocupado, cualquier cosa, entonces démosle otra vez el celular. ¿Qué tipo de normas instaura? ¿Sí? Este ejemplo yo se lo pongo mucho a las personas en consulta y es como, me llaman al niño, es que no le gusta estudiar, un niño de 8 años. Y lo que yo pienso dentro de mí es, ¿y a quién le gusta estudiar? O sea, A mí no me gustaba, pues. realmente a quién le gusta estudiar, marica. O sea, Sí. no le gusta estudiar, parce, o sea, realmente uno estudia una carrera es porque necesita estudiar una carrera. Uno le viene a coger a la carrera cuando termina la carrera, ¿sí? Porque muchas veces la mayoría de personas desisten a la mitad de la carrera, ¿sí? O porque no les gusta, porque no se acomodan en una cantidad de cosas. Pero yo creo que el amor al estudio se le coge ya mucho tiempo después. Es más, cuando uno necesita generar plata y es donde uno le coge cariño a la carrera, no antes, ¿sí? Bueno, eso sí. O al estudio. Entonces, el ser humano naturalmente no instaura norma. Y ahorita cuando te estaba hablando, yo no sé si eso quedó grabado o no, digamos que sí. Pero ahorita cuando te estaba hablando de los procesos de socialización primarios y secundarios desde la teoría de Berger y Luckman, sí, que el primer contexto es la casa, claro, o sea, la familia necesita instaurar la norma. Ve tú a una casa donde el niño fue gratificado y gratificado y gratificado en exceso, ¿sí? Difícilmente va a apropiar una norma, ¿sí? La habrá de tener por alguna suerte de conciencia social de algo, aprendizajes externos al hogar, pero seguramente va a tener mayores problemas de conducta que una persona a quienes se instauró, digamos, como normatividad desde pequeño. La norma es algo artificial, es algo creado por el ser humano, no es innato en nosotros, ¿sí? Por contexto social, sí, porque estamos atravesados por el lenguaje, sí, porque estamos atravesados como por un contexto y porque tenemos que acoplarnos. Vos lo dijiste ahora, yo estoy viviendo acá porque no tengo vecinos, pero si estás en un conjunto residencial, hay unas normas y unos lineamientos Ah, que sí, tienen que claro. seguir, ¿sí? Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Y es entendible, ¿no? Y por eso estas charlas, hombre, tan importantes, es que no es ni siquiera una terapia, ¿ve? Acá estamos hablando como amigos y van saliendo cosas. Sí, Claro, es que la norma es difícil de cumplir y esa, es cansona. Y si uno puede vivir tranquilo, bueno, acá si ustedes pueden ver, estamos en medio del campo, en la ciudad de Pereira, y yo, el de vecino a la izquierda no está, el de la derecha tampoco, y los del frente son unas vaquitas. Yo relajado, acá podemos grabar, gritar, hacer de todo y estamos tranquilos. Ahora, yo soy muy tranquilo, por eso vivo tranquilo acá solito. sí, pero lo que te digo entonces, o sea, no tiene que ver, lo que te digo es, hay muchas variables implicadas dentro de los procesos de estructuración del individuo como para atribuirlo solamente a una causa. Entonces, digamos que ese tema de lo bruto, no, es que esa palabra a mí también me raya mucho. A mí, digamos que ese tema del estigma como general raya mucho, ¿cierto? Sí, Porque ¿cómo puedes denominar a una persona bruta? Una persona es bruta porque de pronto no hace lo que vos querés, ¿sí? Entonces te frustra porque tiene una mecánica diferente o porque tiene unos tiempos distintos o porque tiene un proceso de aprendizaje diferente, ¿sí? Entonces, claro. claro, habría que revisarlo. Es más, te digo una cosa, incluso un puntaje escalar que salga en una prueba, ¿sí? Que se supone, por ejemplo, en el WISC, que de 70 para abajo ya hay, digamos, como una dificultad aparente.
y tú te pones a ver y esa persona, digamos, puede tener habilidades mucho más interesantes y puede destacar enormemente en procesos, qué sé yo, un poco más técnicos, operativos, en la música, por ejemplo, no porque no se necesite inventiva, sino porque tienen o se adecuan a una dinámica o una secuencia, marica, y uno no es capaz, ¿sí? Entonces, ahí hay una propuesta de las inteligencias diversas, ¿cierto? Muy diferente. Y son temas muy diferentes que hay que explorar. Como te digo, es una gama muy amplia y dar como una opinión frente a eso es muy sesgado, ¿sí? Claro. No, y de hecho, Alejandro, mira que muchos artistas, haciendo pues el análisis para este programa, por ejemplo, Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh, hombre, no, ahí tengan paciencia, no mentiras, Vincent Van Gogh, Van Gogh, hombre, sí. ese man sufría episodios depresivos y de psicosis, pero ¿cuánto vale un cuadrito de Van Gogh? Y entonces, el man psicótico y pinta raro, pero era lo que tenía en su mente, Lo que logra plasmar. lo que logra plasmar, y eso ahora vale un billete. Él es el autor de La Noche Estrellada, creo, y esa obra es muy famosa, ¿sí? Y es divino. O sea, precisamente esa expresión vía el arte. El arte es muy interesante. Lo que te decía ahora, ¿sí? Sobre las inteligencias diversas. Es más, incluso la vía artística es un aspecto narrativo, parce, que es tan poco explorado en la actualidad, weón, porque estamos enfocados en producir, en producir, en producir, ¿cierto? Yo siempre he pensado que el artista está un poco más cuerdo que las personas que se llaman cuerdas propiamente, Sí, porque ellos se encuentran en las vías de expresión de su sentir, de sus afectos, ¿sí? Bajo esas líneas. Mi terapeuta es fotógrafo, ¿sí? Y el man es espere, ¿cómo así que un psicólogo tiene un terapeuta? Explíqueme eso. o- Y o- explícale a nuestros seguidores eso. ¿Cómo obliga- así, hombre? obligatoriamente un psicólogo necesita tener terapeuta, obligatoriamente uno, pues parce, uno también atraviesa por circunstancias y situaciones muy complejas, ¿sí? Si a eso vamos, yo he tenido dos diagnósticos, un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y estuve medicado con un antidepresivo con bupropión durante casi un año, ¿sí? Por ciertas situaciones o contingencias que sucedieron. Y también, o sea, requerí terapia porque precisamente hay algo de la exploración de la personalidad, ¿sí? Y de aspectos propios que no lograba como articular. Es más, incluso yo me di de alta. Ay, Solito, solito. tengo que hablar con Juan. No, fue puta. O sea, lo que pasa es que, o sea, particular es un poco más complejo sobrellevarlo, ¿sí? Y eso que económicamente no estaba tan difícil, pero, pero ayuda mucho, sí, ayuda mucho ese proceso es que decirlo descubrimiento me parece primero muy osado, porque descubrir es develar algo en su totalidad. No, pero por lo menos ese proceso de introspección es necesario para cada persona, ¿sí? Sea que esté sufriendo, sea que no esté sufriendo, pero entender por qué se relaciona de la forma en que lo hace. Entonces, sí, obligatoriamente un psicólogo necesita atender su propia salud mental, ¿sí? Es muy complejo, se hace muy complejo por lo que te hablaba ahora, ¿cierto? Digamos que uno tiene unos conocimientos generales y un bagaje general, ¿sí? Entonces, que llegó una persona con unos temas de estrés con unos temas de estrés densos, ¿sí? Y listo, yo de pronto tengo un poco de conocimiento respecto a por qué se pueden generar esas situaciones de estrés. De pronto alguna vez me leí Duelo y Melancolía de Freud, entonces entiendo cómo opera un duelo y más o menos cuál es el trabajo de elaboración que se tiene que hacer ahí. Entonces de pronto en algún momento se leyó Inhibición, Síntoma y Angustia, o se leyeron los seminarios de Lacan, específicamente el 9 que es sobre la angustia también, creo que ese es el 9. Entonces uno comienza como a tener, digamos, como cierto bagaje teórico y lo puedo ver a la luz de otra persona. Es distinto, porque yo cuando me estoy tratando no me estoy tratando como profesional delante de otro psicólogo, yo me estoy tratando como una persona con sus afecciones, con sus problemas de crianza, con los problemas con mi papá, con los problemas con mi mamá, con los problemas con mi hermana, con la inseguridad, que en mí es inmensa,
fue puta, o sea, claro, uno tiene una cantidad de cosas que necesita trabajarlas y cuando no se trabajan muchas veces en terapia comienza a generar esa fluctuación con el paciente, porque me llega un paciente con mis mismas circunstancias y yo soy a trabajar con él algo que yo no he podido elaborar en mí. Duro. No, imposible, yo creo. Ahí, ¿qué haces? ¿Se lo mandas a otro? Sí, hay. Por lo general en el aspecto particular y digamos como en las instituciones de salud, uno tiene como buen conocimiento con sus compañeros, con sus colegas. Es más, de hecho, eso también es importante porque uno tiene que conocer más o menos en qué aspectos se especializa cada persona, ¿sí? En qué áreas es fuerte, qué tipo de terapia, de acuerdo como la personalidad del terapeuta le puede funcionar, ¿cierto? Entonces, claro, lo más recomendable es remitir, ¿sí? Por muchos escenarios, uno remite por muchos escenarios. Uno remite porque tiene contratransferencia con un paciente, uno remite porque ya ha tratado de todo y no ha podido como abordar de manera propicia al paciente, uno puede remitir porque definitivamente el paciente con uno no se logra abrir y uno no siente, digamos, como ese rapport, como ese feeling, no se da esa relación terapéutica. Uno puede remitir porque el paciente o la paciente comenzó a sentir algo por uno o porque uno comenzó a sentir algo por el paciente y uno no, chao, se fue. No, eso, Entonces, hay mucho de qué hablar. Por ahí me contaban una anécdota, oiga, haciendo, pues, interrumpiéndole. Tu nombre es Alejandro Rico Rincón, ¿no? no, weón, no. Y que te dicen que el psicólogo rico. Es verdad que te dicen. Es complejo, pero no, o sea, realmente. No, no, lo que te digo, yo esa parte en mí no he podido trabajarla, entonces claro, genera como confrontación. Gracias a Dios los pacientes no, o quien haya dicho eso directamente no lo verbaliza, porque me confrontaría, entonces claro, ahí es donde te digo, entra a chocar con algo de la personalidad. Sí. Pero sí, la respuesta es sí, un psicólogo necesita atención por psicología necesariamente y depende de la situación y de la contingencia, también atención por psiquiatría si es necesario. Miren, esto es muy importante lo que acabamos de hablar. Acá tratamos de bajar los temas técnicos, clínicos de la psicología a un lenguaje coloquial. Pero en mis palabras, hombre, si un psicólogo, un psiquiatra que conoce, que ha estudiado, como decían los abuelos, y ha quemado las pestañas para entender la salud mental, ahora, hombre, los pobres mortales, uno, que el psicólogo era una correa, como dicen por ahí, pues imagínese uno qué. Entonces, vea, el llamado a nuestros seguidores y perseguidores, no, eso dirían paranoicos, a nuestros perseguidores. Oh, yo no soy paranoico, pero Pero sí es una muy buena, sí, claro, porque la paranoia está relacionada obviamente con un delirio de persecución, sí, sí está sí, bien utilizada. sí, sí. Entonces, nuestros seguidores o nuestros perseguidores, hombre, vea, no le dé miedo a asistir a terapia. Muchas veces en el trabajo, en el colegio de los niños, en las mismas universidades, por múltiples temas, pueden sugerirle a la persona o decirle, venga, vaya al psicólogo. Y la persona dice, no, es que yo no estoy loca. No, mire, esto no es de locos. Esto es de querer mejorar en su vida diaria. Porque una salud mental sana le lleva a usted a tener buenas relaciones con los demás, con sus padres, con sus hijos, con su cónyuge, con las personas alrededor. Entonces, ¿cuál es el llamado a nuestros seguidores? Es, mire, estamos acá para ayudarle. Dementes Sanos se creó para brindarle a usted herramientas de salud mental. Aquí vamos hablando, de una vez les decimos, vea, nuestro correo es dementesanos@gmail.com. Ahí se los voy a escribir, dementesanos@gmail.com. Si usted tiene un tema que tratar con nosotros, si tiene una pregunta para el doctor Alejandro, Uy, no. no, el doctor Rico, no, No, sino que es que si le digo el doctor Rico suena muy raro, yo más bien le digo Alejandro. Sí, quíteme el doctor, le agradezco. Sí, sí, quitémosle el doctor Rico. Entonces, si usted tiene una pregunta, si usted quiere que tratemos un tema acá, bien pueda, escríbanos a dementesanos@gmail.com y nos encuentra también en Instagram y en TikTok como Dementes Sanos. Oiga, Alejo, entonces volviendo al tema de las personas, pero no solo han sido artistas, porque bueno, había un artista que, hombre, que sufría además de depresión, sufría de Parkinson, muy conocido, Dalí. Sí.
Dalí, y mire qué artista, hermano. Pues lo que pasa es que eso lo lleva, digamos, como uno a conocer como su estructura, ¿sí? Y hay situaciones que lo hacen operar a uno de manera distinta, de acuerdo como a las características contextuales, ¿sí? Te lo voy a aterrizar en palabras de pronto un poco más castizas, y es, hay personas que bajo profundos estados de ansiedad o de estrés logran grandes cosas, ¿sí? Habemos otros, y me incluyo porque es mi caso, que en un estado normal, digamos como que tratamos de mantener unos hábitos o unas rutinas, pero la depresión nos pega como tan fuerte que en ese momento uno entra, digamos, como en unas lógicas muy introspectivas y de rumiación, y lo llevan a uno a buscar un significado o entender algo, lo que te digo, abstraer algo por medio de lo simbólico, y se dan muchos procesos de lectura. Yo logro mayor retentiva sobre los textos que leo estando deprimido que estando, digamos, como en una estabilidad, por así decirlo. Y ni decir de estar en un estado ansioso. Yo bajo las situaciones de presión me bloqueo profundamente, ¿sí? Porque el tema del imperativo del otro demandando me colapsa. Entonces busco huir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que en la depresión llegar a sacarle como una suerte de provecho, ¿me entendés? O hay Sí. personas que en estados de ansiedad fluyen bastante. Entonces sí, claro, o sea, lo que te digo es muy difícil poder establecer como unos parámetros generales para cada individuo, ¿sí? Y cada quien puede surgir a pesar de muchas circunstancias. Pues hermano, si a eso vamos, vos tenés un diagnóstico y Sí, claro. económicamente vos estás mejor de lo que yo podré estar en muchos años, ¿sí? Pero de pronto porque las búsquedas propias son distintas. Vos ahorita me decías, o sea que a vos no te mueve la plata. Yo, y yo te decía en consulta, no, realmente la plata no me mueve, nunca la he buscado. Nunca la he buscado porque no es que tenga mucha, o sea, aclaro, no es que tenga O mucha, sea, solo es rico en el apellido. nada más, nada más. Pero la plata no me inquieta, ¿sí? El dinero a mí no me inquieta. No porque tenga mucho, insisto, sino porque de pronto la búsqueda que yo tengo es de otra índole, ¿sí? Y a esas personas, ¿cómo así que no lo mueve la plata? Pero si la plata es importante, si todo el mundo está buscando la plata, no. Vos te vas a ver esos argentinos o esos chilenos o esas personas como de Sudamérica que llegan y tienen una cantidad de talentos y se van y se quedan en unas islas. Pues lo digo porque así conocí unos en Isla Múcura, y unos argentinos, y montaron una pizzería, y uno, pero ¿y por qué se quedaron? No, nos gustó. Pero y viviendo no en las condiciones más lujosas, una casa de madera, el mar, y hacen sus pizzas y les da para sobrevivir. Y no, pero ¿por qué? Claro, marica, la búsqueda de ellos no es en el dinero. La búsqueda de ellos es el mar, la búsqueda de ellos es la tranquilidad, ¿sí? Todos tenemos búsquedas distintas, weón. O sea, realmente, y muchas veces las personas que llegan a terapia es porque nunca han logrado identificar realmente cuáles son sus propias búsquedas. Sí. Bueno, de hecho queremos aclarar que Dementes Sanos no nace de una necesidad económica. Nace porque nosotros descubrimos que, hombre, es que este mundo, como decían los abuelos, este mundo está de locos. Es decir, ahora la salud mental es una cosa muy tenaz. Los casos de suicidios en Risaralda han aumentado de una manera impresionante. Sí. Por ejemplo, en el Instituto de Cultura de Pereira se dio el año, creo que pasado o antepasado, 3 o 4 suicidios de profesores del instituto. Entonces, y muchas cosas, la intolerancia en las vías, muchas cosas. Entonces, hombre, la salud mental es necesaria y lo que queremos es brindar herramientas. Muchas personas dicen, no, yo no tengo para pagar una terapia. O la EPS, porque pedir cita por psicología con la EPS, ay, qué desesperándola, ¿sí o qué? Pero pues, weón, usted no me puede quejar de la EPS, ahí es donde hemos tenido el proceso de No, ahí es intervención donde usted y nos yo. ha ido muy bien. No, pero hay muchas personas, digamos que yo soy un afortunado con ese tema, pero sí conozco personas que en otras IPS o en otros espacios no le mandaron la cita y nunca se la asignaron, nunca se la asignaron y él esperando la cita y cada día peor, que eso es muy difícil. Entonces acá en Dementes Sanos,
pues no vamos a decir que vamos a tener una terapia, ¿cierto? Aunque muchas de estas cosas que charlamos entre Alejandro y yo son cosas terapeuta-paciente y las vamos a ir hablando acá y esperamos algún día tener, si alguno de nuestros seguidores algún día dice, yo hoy me siento en una terapia, acá, en vivo, vea, acá lo sentamos y Alejandro me lo terapea, ¿sí o qué? No, marica, yo no. Ya le dio miedo, le hizo así. No No. mentiras. Pero sí, lo que sí vamos a hacer es comentar casos, Sí, comentar herramientas que le ayuden a la persona sobre diferentes diagnósticos, digamos, o situaciones. yo te lo digo, es porque muchas veces, y esto pues ojalá, si este video pega y si lo sigue gente, lo persigue gente, es como para dejar como tres cosas en claro. Lo primero es como el tema de la intimidad que hay en la terapia, ¿cierto? Y es que, digamos, como que en la terapia la persona se desnuda, básicamente, ¿sí? El problema es que muchas veces no logra, el tema es que muchas veces no logra hacerlo, ¿sí? Por las mismas resistencias que hay o porque de pronto no hay esa posibilidad o lo que te decía, ese rapport. Entonces creo que es un proceso como tan íntimo y una conversación consigo mismo que difícilmente una persona pues como que estaría como dispuesta a, y tampoco me sentiría como cómodo, como tratando de indagar sobre eso, porque claro, ahí viene digamos como el segundo punto y es, acá podemos hablar como generalidades, ¿cierto? Pero comprender qué es lo que le pasa a Oscar propiamente o comprender qué es lo que le pasa a, qué sé yo, a Ana, a Sara o a lo que sea, digamos que es entrar a escudriñar tan hondo dentro de las vivencias y dentro de las experiencias de las personas que le va a requerir, digamos, como mucho tiempo, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. perfectamente, si vamos a hacer una entrevista acá con alguien, nos va a llevar varias temporadas, por así decirlo. Sí, sí. El segundo punto es eso. Creo que la apuesta que hay hoy en día en la salud mental es algo que se vende de forma muy confusa, ¿sí? Ese tema de la cura, ese tema del perdón, ese tema de la sanación, ese tema del equilibrio, ¿sí? ¿Qué ambicioso es o qué ambicioso puede llegar a ser decirle a una persona te voy a curar, ¿sí? O acá vas a encontrar la estabilidad, ¿sí? Acá lo que se hace es una exploración, ¿sí? Acá lo Claro. que se hace es crear, en palabras de Malcolm White, en su libro Medios narrativos para fines terapéuticos, digamos como otro discurso sobre esos eventos extraordinarios que la persona no ha logrado advertir, ¿cierto? Y también lo habla Juan David Nacio en ¿Por qué repetimos los mismos errores?, que fue el libro que te Claro, sí. recomendé. Él hablaba algo sobre la identidad y la identidad se forma a partir de la repetición y la constancia, ¿cierto? Entonces, digamos, si hay un pensamiento negativo o hay un pensamiento, digamos, como de inutilidad todo el tiempo, inseguridad o lo que sea, constante, machacando, 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 pero no se abre la perspectiva del panorama hacia otras vistas, ¿sí? De pronto sea muy difícil moverse de ese espacio. Entonces, eso es lo que ofrece la psicología de pronto y la terapia y es hey, venga, creemos nuevas narrativas, ¿sí? Y eso tiene una cantidad de nombres, ¿sí? Reescribir, resignificar, crear nuevos discursos, un proceso de insight, si se quiere, ¿sí? Pero entonces, creo que es muy arriesgado, ¿sí? Decir, con mindfulness te vas a recuperar, con meditación, con relajación, Creo que es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Que lo que le pueden prometer a la persona es vamos a explorar. Vas a tener un espacio donde primero va a poder hacer catarsis, ¿sí? Descargar lo que en otros escenarios no se puede descargar. Curioso, pensaría uno que uno puede hablar con la familia, con el papá, con Es la lo más mamá. difícil. Sí. Realmente hay cosas que uno realmente nunca puede hablar, weón. Entonces, como que en psicología es, hey, venga, ¿sí? Acá hable. Hable que acá no se le va a juzgar, acá no se le va. Hoy tuve una paciente muy, muy, muy curiosa, tuve un rasgo obsesivo muy marcado. Y me dijo, en una discusión con mi novio me hice el rol de terapeuta y cuando él comenzaba a llorar yo entraba a decirle en qué te ayudo, qué necesitas y se desesperó. Y yo le dije, la cagó. Y yo le dije, la cagó. Y ella me dijo, ¿por qué? Yo, porque usted tiene que dejarlo llorar. ¿Sí? O sea, Cuando como uno, dice déjala llorar, déjala que llore. Cuando Eso. una persona está en sufrimiento, déjelo desahogar, déjelo que llore, ¿sí? Estése ahí.
con su atención flotante, ¿sí? Estése ahí acompañando en silencio. Creo que eso es un verso de Arjona. Quédese ahí acompañando en silencio, espere, ¿sí? Que Que la de las, Arjona es acompáñame a estar solo. puede ser. Ah, Entonces el tema es como, ya, que fluya. Después de llorar, algo habrá, ¿sí? Habrá un silencio que se tiene que romper, pero hay veces que no es tan bueno romper el silencio, claro. ¿cierto? Alejo, es que es muy importante. Vea, cada persona es un mundo, como tú decías ahora. Cada persona tiene una infancia diferente, un ambiente social diferente y Sí, afrontan las cosas de manera diferente. Entonces, en ese orden de ideas, yo, y lo he visto, yo laboro fuera de ser músico, poeta y loco, no mentiras, fuera de hacer esta parte audiovisual que me gusta mucho, yo trabajo en una empresa muy grande, una empresa que tiene 12.000 empleados. Y yo les digo mucho, vea, cada persona es diferente. Lo que le sirve al uno no le sirve al otro. Porque son muy dados a, no, yo lo cambio de puesto y eso le va a servir. No, antes esa persona estaba contenta en su puesto, en su labor. Lo que necesitaba de pronto era unas vacaciones, unos días de descanso, los medicamentos. Ahora que tú hablas de medicamentos, el medicamento que te sirve a ti necesariamente no me tiene por qué servir a mí, sí. ¿cierto? O por ejemplo, hay personas que encuentran mucha paz en la iglesia, ¿cierto? Llámese iglesia cristiana, iglesia católica, y hay unos procesos, creo que le llaman retiros, y ahí en el retiro hay un proceso de sanidad interior, y muchas personas en ese retiro de sanidad interior logran sanarse de un duelo, sanarse de, digamos, de una pérdida de su infancia, ¿cierto? Y necesitaron un fin de semana y bien, pero eso no le sirve a todo el mundo. No necesariamente. Entonces digamos como que anclándolo en ese segundo punto que te decía, ese tema de vender la cura, ¿sí? De ponerlo en ese rasgo, eh, hombre, son procesos de exploración, ¿sí? Que a las personas, pero por lo menos esa movilización lo que los lleva es a buscar paz o tranquilidad, ¿sí? Eh, hombre, la idea finalmente en últimas es invitar, ¿sí? A la gente que muchas veces no le pone cuidado o atención a este tema de lo que pueda estar pasando, ¿sí? Sino que están tan inmiscuidos, por así decirlo, en el discurso de un otro simbólico, de un otro significante, que nunca tienen la capacidad, digamos, como de hacer un pare y revisarse, ¿sí? Y sería como el tercer punto, pues como último, y es, parce, a ver, la psicología puede definirse desde muchos parámetros, ¿sí? Anteriormente se le llamaba el estudio del alma, de psique y logos, ¿sí? Luego fue cambiando, ¿sí? Obviamente, entonces ya no es el estudio del alma, sino que es el estudio sobre el ser, ¿sí? Que puede ser un poco la ontología sobre el psiquismo, el estudio sobre la mente humana. Realmente la psicología lo que apuesta es a la cura a través de la palabra, ¿sí? Y la invitación es a hablar. El problema es que nunca hablamos. El problema es que nunca hablamos verdaderamente, ¿sí? He tenido pacientes que llevan 40 años de casados, 10 años una maravilla y 30 años un infierno. Y usted habla con su pareja, sí, hablamos todos los días, todos los días. ¿Cuál es la conversada? ¿Quiere café? Sí, ya le hice el desayuno. Hay que ir a comprar tal cosa, hay que ir a hacer tal otra. Pague los servicios. Eso es lo que hablas, marica. Y realmente, ¿qué es hablar? ¿Sí? Ey, ¿por qué no me tocas la mano? Ey, ¿por qué no volvimos a salir? Ey, porque me siento descuidado. ¿Sí? Ey, ¿qué pasa? ¿Sí? Muchas veces el tema de las relaciones de pareja se dan porque las fantasías o los imaginarios que nosotros ponemos sobre el otro no se cumplen. ¿Sí? Y es un poco lo que yo te decía. Si yo lo que hago es esperar a que el otro cumpla a cabalidad mis idealizaciones, me va a frustrar. No, jodido. Toda la vida voy a estar frustrado, marica. ¿Sí? Pero es eso, ¿sí? Conocerme a mí me va a hacer comprender por qué yo estoy idealizando en el otro algo que yo quiero que cumpla y que de pronto no va a pasar. Con Juan hubo algo muy interesante y es que en unos momentos yo le dije, yo estoy esperando a que me cumplan una promesa que no me han hecho. Y él me dijo, qué interesante. ¿Estás esperando a que te cumplan una promesa que nunca te hicieron? Y yo sí. Me dijo, dejemos hasta ahí.
y me terminó la sesión, porque así, digamos que así es desde una perspectiva más lacaniana, sí, y es como que hay un punto de insight en el que se corta, y a partir de ese momento eso usted empieza a elaborar, ¿sí? A mí, hablar, que es el tercer punto que les estaba comentando, hablar no necesariamente tiene que ser por la palabra, la terapia escrita. Pues puta, si usted está colapsado, escriba. Pero no escriba cosas bonitas necesariamente, mañana va a ser mejor este tipo. No, no, no. Saque todo lo que usted tenga, sea malo, lo vergonzante, lo indecible, lo inanerrable, todo lo que usted no pueda decir, sáquelo en el papel, escúpalo ahí, ¿sí? A mí un psicólogo me dijo eso eh, y me dijo, vea, escriba, escriba todo eso de la persona y quémelo. No, Y vea, y entonces yo después lo llamé y le dije, bueno, listo, sea lo que ya escribí, ya lo quemé. Y entonces, ¿y qué hago con este papel? Y me pregunta, ¿y usted qué fue lo que quemó? Usted me dijo que lo quemara. que lo prendiera. Que lo, sí. No, no lo queme, no lo queme, no lo queme. Eh, interprételo, léalo, disfrútelo, reléalo nuevamente. Si genera conmoción, si hace sufrir, si hace llorar, si hace reflexionar, léalo más y escríbalo más. Creo que es importante en el sentido en que ahí usted se está confrontando con algo de su verdad, a usted ahí se está confrontando con algo de lo que no dice, con algo de lo que no expresa, con algo de lo que lo confunde tanto, ¿sí? Conózcase, conózcase, ¿sí? Y si ya se conoce, conózcase un poco más. Podría ser esa como la invitación. Creo que son Sí, como claro. tres puntos que podríamos No, tener ahí y presentes. yo como paciente les digo, hombre, a mí esto me ha servido porque la terapia me ha servido mucho porque yo confieso, inicialmente fue, vaya porque usted necesita ir para que esté todo tranquilo en el trabajo, para que tenga soportes laborales. Y se trataban al principio muchos temas, ahí lo laboral, el conflicto con el compañero, los horarios, ta. Cuando ya fui conociendo terapeutas, no es por echarle flores a Alejandro, pero por ejemplo Alejandro, que se motivó a conocer más el ser, a hacer una terapia más, diría yo, desde el punto de vista del psicoanálisis. Fuimos profundizando y fui conociendo, entonces enlazábamos cosas de la niñez, traumas o situaciones difíciles que pasaron en la niñez, no resueltas allá, y que trayéndolas acá dice uno, ¡ah! Con razón. Entonces el problema no es aquel, el problema soy yo, porque con mi mamá, con mi papá, allá en la niñez, en el colegio, me pasó tal cosa. Y entonces no estoy buscando el que me la hizo, sino el que me la va a pagar, Eso porque todo es. pasó allá. Entonces, vea, la conclusión, vamos terminando el tema. Ojo, vea, pues el próximo capítulo, importante para que lo vean, no se lo pierdan. Háblele, vamos a estar saliendo semanalmente en nuestro Instagram, vamos a estar avisando, ¿no? De Mentes Sanos, fácil para buscar, en TikTok también, de Mentes Sanos, si nos quiere escribir, dementesanos@gmail.com. ¿Qué vamos a tratar? La salud mental en la niñez y en la adolescencia. Porque muchas veces creemos que la persona tiene su afección, es la persona adulta, pero en los niños es importante. ¿Tú qué me dices, Alejo? Sí, es fundamental. De hecho, es fundamental. Eh, es que ahí es donde comienzan a estructurarse una cantidad de cosas, ¿sí? Y es imposible prevenir pues en todo escenario pues como situaciones agobiantes o situaciones como te digo como factores contingentes sobre los que necesariamente van a generar digamos como una repercusión o van a generar digamos como una estructura, pero es importante una persona que tenga la capacidad de elaborarlo a temprana edad seguramente va a ser una persona que no va a tener que volver sobre eso para elaborarlo en situaciones más adelante, por lo menos va a conocer una pequeña parte de sí mismo, ¿sí? Una pequeña parte de sí mismo, o sea, conocer, digamos, como todo lo que hay, o conocer, por ejemplo, el inconsciente es, pues, hombre, una tarea imposible, No, ¿sí? Pero por lo menos entiendo un poco más desde dónde me relaciono y desde dónde interactúo con los otros, ¿sí? Y es algo que puedo entender a los 50 como puedo entender a los 16, a los 18 años, ¿sí? Entonces es como importante también conocer como esos factores que pueden influir. Me claro. parece un buen tema. No, hombre, y es mejor empezar desde niño. Bueno, entonces ya para terminar, les recordamos para qué estamos acá,
para ayudarte y darte herramientas en el manejo de tu salud mental, de mentes sanos, ¿sí? Sanos, vamos a sanarnos por medio de un proceso terapéutico. Aquí te vamos a acompañar. Si tú asistes a terapia, recomendación, te la vamos a dar siempre, no deje de asistir. Si usted debe tomar medicamentos, no deje sus medicamentos, esté en sus consultas. Ese proceso que hace, continúelo. Es muy importante la salud mental. Ahora, pues suena maluco como youtuber genérico, vea, suscríbase, dele a la campanita, síganos en Instagram, que estamos en Instagram, síganos en TikTok, que estamos en TikTok. Pero ¿para qué? Uno ve TikTok o Instagram para reírse de bobadas. Acá a veces vamos a contar un chistecito, pero también te vamos a contribuir a tener mejores relaciones sociales, mejores relaciones familiares, es más, mejores relaciones contigo mismo. Entonces, ¿o no, Alejo? Pues sí, pero estamos ofreciendo bastante. Miremos a ver cómo nos va. Este más me confronta con mis temores y con mis angustias como más personales. Yo, pues madre, vamos de a pocos, ya vamos a estar en YouTube. Lo que le digo es que es un tema propio, ¿sí? Todos tenemos nuestros temas y yo comienzo ahí como a cavilar con la inseguridad, pero hágale, hombre, arranquemos. Aquí vamos, aquí vamos. Entonces, hasta la próxima semana. Recordar que nuestro equipo de fotografía, de iluminación, a nombre de Los Quintero, en el Centro Comercial San Andresito, nuestros equipos de cómputo y elementos electrónicos a nombre de Pachotec, también en San Andresito. Entonces, nos vemos la próxima semana en De Mentes Sanos. Una cuña ahí también, pues, en el tema de promoción de la salud mental. Hombre, utilicen los servicios que ofrece el sistema de salud, ¿sí? Hay en TikTok y en las redes muchos videos respecto a cómo te atiende el psicólogo de la EPS y como que llega, lo recibe, lo despacha y chao, ¿cierto? Puede que haya alguien tenido alguna mala experiencia, pero no necesariamente es de esa manera, ¿sí? A mí lo que me interesa es promocionar este tema de la salud mental, ¿cierto? Que es en lo que trabajo. Entonces, utilicen los servicios que están a disposición. Si usted tiene el lujo de pagar una terapia particular, hombre, adelante, sí, pero por lo menos, digamos, como que hagan esa revisión a pasarlo por la palabra, ¿cierto? Muchas veces el saturarse, el no encontrar un camino, el no encontrar una respuesta, el no encontrar una facilidad, lleva a temas que desbordan, ¿sí? Y que llegan a tomar soluciones desesperadas, en el caso de lo que vos decías ahora, ¿sí? Y la idea es, pues, como fomentar, que haya como más cultura de salud mental en las personas propiamente. Oiga, Alejo, ¿qué tal si hacemos un reto? Si llegamos con nuestro primer capítulo a 200 seguidores en YouTube, a 200 suscriptores, una terapia contigo. ¿Te parece? Ya le dio miedo otra vez. ¿Pero terapia cómo? No, una sesión de terapia, por lo menos conocimiento que una persona, uno de nuestros seguidores, de esos 200 primeros que vamos a lograr en esta primera semana, o que sean más, queremos, pues que tenga una sesión contigo de terapia, ¿cierto? Por lo menos para conocer el caso. Creo que no es un gran premio, pero sí se puede hacer. Ahí está, ¿sí escucharon? Un gran premio. Ese es nuestro primer gran premio. El premio es una terapia con el doctor Rico. Con Alejo. Con Alejo, no, vamos con Alejo. Entonces, así quedamos pues nuestros queridos seguidores, para los paranoicos, nuestros queridos perseguidores. Nos vemos la próxima semana en Dementes Sanos, tratando el tema de la salud mental en niños y adolescentes.